Buenos días, hermanos. Qué bueno estar juntos como pueblo de Dios. Quiero cantar una canción antes de compartir la palabra. Voy a hablar sobre un tema muy sencillo, justamente sobre la sencillez y la humildad. Y hay una canción que aprendí y grabé hace más de 30 años, pero que sigue teniendo vigencia y que me ha ayudado a mantenerme. Hay una escuela de la humildad. ¿Cuántos conocen la escuela de la humildad? Hay una escuela, ¿saben? Que si no te inscribiste, te van a anotar de prepo. Es la humillación. En la medida que te humillas, aprendes la humildad. Yo no soy nada y del polvo nací. ¿Se acuerdan? Yo no soy nada, del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Tan solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Sí, Señor. ¿Qué podemos ofrecerte? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Es imposible imaginar tu grandeza, pero sí podemos ver nuestra pequeñez. Por eso nos humillamos cada vez que venimos a ti, Señor, con gratitud de que nos atiendes y que muestras tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. En estos domingos pasados tuvimos 2 visitas que nos bendijeron y había algo que los unía. Ninguno de los dos nos trajo un tratado filosófico o teológico, sino que abrieron su corazón y compartieron lo que viven, lo que vivieron y lo que viven, con mucha sencillez, ¿verdad? No había nada difícil para entender, pero ¿cuántos fueron bendecidos? Fuimos tremendamente bendecidos, por Omar por un lado, por Rodrigo por el otro, 2 contextos distintos, pero ya digo, un hilo común. El Señor nos levanta de donde estemos y allí comienza a hacer una obra en nosotros y uno después se maravilla cuando ve el antes y el después. En algunos casos el contraste es mucho más notable. Algunos de los dos el contraste era muy, muy notable. En otros casos es más tenue, pero en todos el Señor hizo algo, aún en aquellos que nacieron en un hogar cristiano. Hubo un momento que tuvieron que
decidir si seguían a Cristo o no. Y hay una gran diferencia entre aquellos que decidieron seguir a Cristo y aquellos que dijeron, no, yo hago mi vida. Pasan los años y uno compara y ve qué pasa con uno y qué pasa con otros. Me pasa a mí con mis ex compañeros o de la música, mayormente de la música o del fútbol, lo que fuere. Algunos se entregaron a Cristo y están en el Señor. Y es una bendición. Han pasado tormentas, pruebas, dificultades, pero están y se los ve bien. Hay paz, hay alegría, pueden compartir su fe. Pero hay otros, los que están, porque algunos ni están, qué triste, qué vida tan vacía. En algunos casos había promesas en ellos de ser un gran deportista, un gran artista, terminó en la nada, en la ruina. La diferencia la hace Cristo. Amén. Él hace la diferencia. Y es interesante que dice la Escritura que el Señor no eligió a los sabios, puede elegirlos, pero que a Él le plugo elegir a lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga es por mis méritos, porque yo tenía ciertas cualidades o virtudes, sino que el Señor elige aquello que es, para decirlo sencillamente, lo peor, y lo levanta y lo transforma. Estaba pensando que, ¿se acuerdan qué planta usó el Señor para encenderla, ya que estuvimos hablando y hablamos de fervientes en el Espíritu? Para hablarle a Moisés, para que Moisés después libertara a su pueblo. ¿Qué planta usó? Un cedro del Líbano, un pino de esos, lo trasladó a Moisés al mejor bosque que había allí en el Líbano y dijo, vamos a encender este porque la gesta que vas a tener merece una planta muy importante, muy alta, muy esbelta, muy armoniosa. ¿Qué eligió? La zarza. ¿Qué es la zarza? ¿Cuántos conocen la zarza? Aunque sea por foto. Una planta espinuda que crece en el desierto que no la tendrías en tu jardín. ¿Alguien estaría dispuesto a pagar algo por una zarza para ponerla en su jardín? ¿En una maceta en su living? No, no sirve para nada. Pero el Señor dijo, la zarza. La encendió, la usó para que de allí Moisés escuche la voz de Dios. Y muchas veces hace así. Toma lo que no es, lo despreciado, lo que nadie elegiría, Él lo elige, lo llena de su espíritu, lo transforma y lo usa para su gloria. El Señor fue ejemplo de sencillez. Él escogió a los discípulos de distintas situaciones, pescadores, cobradores de impuestos. Le habló con mucha claridad, con mucha sencillez, pero con mucha claridad. Su llamado no tenía forma de ser malinterpretado. A Pablo lo rescató del fanatismo religioso, como escuchamos el domingo que predicó a Omar, de la pobreza, de la miseria, de la carencia de todo tipo. A Rodrigo de la cárcel, de algo muy profundo, muy triste, muy lamentable. A otros de otros lugares. Hace un rato lo saludé a Germán, no sé si está por acá. ¿Está por acá? ¿Está en el fondo? Germán estaba en el espectáculo, obras de teatro muy taquilleras, y de allí lo rescató el Señor. Yo estaba tentado a pedirle que cante, pero como me lo hacen a mí muchas veces y no me gusta mucho, es decir, le trajiste pista para cantar, porque canta tremendamente bien, pero por dentro un vacío. Sin Cristo no servimos para nada. Lo de afuera puede ser distinto, pero lo de adentro sin Cristo es igual. ¿Te rescató el Señor? A 4 o 5 sí. ¿Te rescató el Señor? Contale al de al lado en un minuto de dónde te sacó el Señor. Si era del orgullo, de la vanidad, del odio, del resentimiento, ¿de dónde? ¿De dónde sacó el Señor? Seguro que de distintos lugares, pero nos puso en el mejor lugar. Amén.
Decirle a que tenés al lado, estás en el mejor lugar. La sencillez, la humildad. Tengo una anécdota que me ayuda a poder explicarlo bien. Tuve un amigo que muchos conocieron, Ricardo Huck. Él se fue con el Señor hace un tiempo. Él fue agregado en la embajada argentina en Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Es el papá de Marga, que está con su esposo pastoreando allí en Crespo, Entre Ríos. Entonces él hizo muchas amistades con jóvenes austríacos y alemanes que él cobijaba, que él los cuidaba cuando estaba allí en la embajada argentina en Austria. Y entonces pasaron los años y estos jóvenes se transformaron en profesionales, algunos funcionarios de la nación, en Alemania o en Austria, y comenzaron a ayudarle a Ricardo para mantener la obra aquí. Le hizo muchas campañas en Entre Ríos, muchos años le ayudé, él ponía su carpa en el campo y venían de todos lados y la gente se convertía, era tremendo, y él recibía ofrendas de allá y cada tanto iba y lo invitaban a hablar, muchas veces en pequeños lugares, pero un día lo invitaron a hablar en una facultad, una universidad en Alemania. Y él dijo, ¿qué voy a contar yo? O sea, ya Ricardo era un alemán que se había acriollado, era otro entrerriano más él. Entonces era muy sencillo, muy campechano. Y él hacía el trabajo ese sencillo de plantar su carpa estructural. Pasábamos películas de Moody con el rollo ese grandote en el campo, la gente venía, yo cantaba, él predicaba. ¿Y qué hizo? Y contó lo que vivía. Él dijo, yo era un empresario exitoso allí en la provincia de Córdoba, tenía una empresa constructora y demás, pero un día Dios me llamó, dejé todo, me trasladé a la provincia de Entre Ríos, donde yo había nacido. Él había nacido en Urdinarrain, su padre era del Volga, y comencé a predicar el Evangelio, y lo hacía de manera muy sencilla. Teníamos un equipo, una persona que cantaba, otro que pasaba las películas y otro que predicaba, y la gente se convertía y comenzó a contar vivencias muy sencillas de la vida de él allí en el campo, en la provincia de Entre Ríos. Y la gente quedó tan encantada que lo volvieron a invitar. Y la segunda vez Ricardo dice, bueno, acá me voy a preparar bien. La primera, bueno, hice lo que pude, pero entonces se armó un mensaje, porque sabía predicar Ricardo. Mensaje muy escritural que estaba bien. Pero cuando terminó, vinieron los mismos que estaban encantados y le dijeron, pastor, nosotros lo invitamos para que vuelva a hablar de lo que habló antes. Dice, de esto tenemos a montones acá. Pero necesitamos algo que sea fresco, algo que salga del corazón, algo que sea una vivencia que nos pueda ayudar a cualquiera, aún al más pequeño. Y así hablaba Jesús. Cuando uno se pone a repasar las 46 parábolas, son todas cosas muy sencillas que cualquiera podía entender, ¿verdad? Aún ahora, aunque alguien no sea del campo, si lo contextualiza, lo puede aprender también. Porque está explicado, aún para los niños. Y en San Mateo 11:25, si ustedes quieren acompañarme en la lectura, dice 11:25 de San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La versión popular dice,
porque te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios. Anoche estuvimos visitando con Teresa un matrimonio. Él fue juez de la nación, un hombre muy capaz, ha estado en casos muy resonantes y ahora hace 2 años que se retiró para dedicarse a dar conferencias y tiene una carga de establecer tal vez así como hay Médicos Sin Frontera, él quiere poner Abogados Sin Frontera para defender casos de derechos humanos, especialmente de la niñez. Me contó lo poco que hay de leyes a favor de la niñez y aún países poderosos que ni siquiera han adherido a la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, charlamos y este hombre que conoce muchísimo, habla tan sencillo que uno le puede entender. Se cuida de no usar demasiados términos técnicos, si no, no hubiéramos entendido nada. Pero nos explicó algunas cosas que, con sencillez. Y yo busqué en el diccionario la definición de sencillez y busqué la propia después. El diccionario dice que no tiene lujo ni adorno, que está formado por un solo elemento, no es complejo. Y yo estuve pensando en el deporte, cualquier deporte, pero el que más conocemos los argentinos es el fútbol. ¿Y cuál es la virtud más destacable de alguien que juega al fútbol? Aparte de su habilidad. Dice, hace sencillo lo difícil. Lo que a otro le cuesta un montón, con un pase de 50 metros lo pone a su compañero de cara al gol. Hace sencillo lo complicado, lo difícil. Eso para mí es la sencillez. Hacer fácil, entendible, que otros puedan captarlo sin tanto esfuerzo mental, lo muy difícil. Y en el Señor es igual. Y estuve leyendo algunas frases célebres de famosos sobre la sencillez. Albert Einstein dijo, si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez. Y la elegancia dejásela al sastre. Medio irónico, ¿no? Si querés. Elegancia, déjalo a los que se ocupan de la elegancia. Pero en lo tuyo, hacelo con sencillez. Canterville, la humildad es la llave que abre todas las puertas. Otra frase, la humildad es aceptarse y aceptar a los demás como son, reconociendo las propias limitaciones o deficiencias sin dejarse dominar por ellas. Unamuno decía, hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas. Y la verdad se busca con humildad. Hay un montón de proverbios, vamos a tomar algunos después. Y alguien que no era cristiano, pero que tenía una mirada de la vida, dice, un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Ahí solamente tiene derecho a mirar hacia abajo. Después, ninguno puede mirar a otro desde arriba. No es evangélico esto, no está en la palabra, pero ¿qué dice la Escritura de nosotros? Que tenemos que estimar al otro como superiores a nosotros mismos. Y Oscar Wilde, que era muy irónico, dice, un necio nunca se repone de un éxito. Es para pensarlo, ¿no? Un necio nunca se repone de un éxito. ¿Por qué? Y porque se marea. Decimos en criollo, se le suben los humos, ¿no? Pero aquel que sabe que es por la gracia de Dios y que hoy viene y mañana no se sabe, aún en cualquier etapa de la vida, sabe que es la misericordia del Señor y se humilla delante de Él y le da toda la gloria a Él. Otro dijo, entre dos explicaciones elige la más clara. Entre dos formas, la más sencilla, la más elemental. Y entre dos expresiones, la más breve. Y después me permiten una lectura rápida de algunos versículos de los Salmos. 22, 26, no lo busquen porque voy a ir rápido. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio
y enseñará a los mansos su carrera. 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Isaías 29:19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué contraste, ¿no? Habita en la altura y en la santidad. Imposible poder describir, algunos han intentado, se han esforzado, imposible. Cuando yo pienso en el versículo nomás de la oración de Salomón, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿qué es esta casa que yo he edificado en comparación a tu grandeza? Y él habita ahí. Pero dice que también con el quebrantado y humilde de espíritu. Porque la humildad va más allá de lo exterior o de cuánto tienes o qué nivel intelectual tienes. Es una actitud interior. Es algo que va mucho. Por eso dije que la escuela mejor que el Señor usa para llegar a que alguien aprenda a ser humilde es la humillación. Cuando uno cree que ya logró algo por sí mismo, el Señor... Hay un pastor que dice que él en el púlpito tiene un alfiler. ¿Saben para qué? Para pinchar globos. Cuando alguien se pone demasiado contento de lo que es, le ayuda. Con gracia, no lo conozco a este hermano, no es agresivo para nada. Pero es bueno ayudar a alguien para que se ubique. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No toma en poco mi palabra, sino que cuando lee o cuando escucha, viene temor e intenta hacer lo que escuchó al pie de la letra. La palabra del Señor es verdad, es la verdad. Me acuerdo cuando hace unos cuantos años un hermano me mostró lo que decía su Biblia, cuando no teníamos tantas Biblias como ahora, por ahí teníamos una o a lo sumo dos, ahora tenemos varias versiones y muchas. Él había puesto en la página en blanco de su Biblia, para él, Dios lo dice, yo lo creo. Y ahí se terminaba toda discusión. Si Dios lo decía, él lo creía. Es buena frase, ¿verdad? Dios lo dice, que los demás digan lo que quieran. Yo creo lo que Dios dice. Tiembla a mi palabra. Y para eso tiene que ser pobre y humilde de espíritu, necesitado, sabedor de que es un carenciado en lo espiritual, que si Dios no nos enseña por revelación, por la palabra o a través de alguien, no podríamos saber nada, por más inteligentes que seamos. El apóstol Pablo dice, yo estuve entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Un hombre que ya era apóstol, que ya era reconocido, que había fundado un montón de congregaciones, algunas muy numerosas, y que había dado muestra de su apostolado con milagros, con maravillas, no solamente por la revelación que tenía de la palabra, que la tenía y nos ha bendecido con todas las cartas que escribió. Él dice,
serví al Señor entre ustedes con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y les enseñé todo lo que fuese útil, públicamente y por las casas. ¿Cómo? Con toda humildad. Él no se presentaba con la tarjeta del gran apóstol y el gran profeta y todos los títulos. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y los que lo leían allá en ese tiempo sabían bien qué significaba siervo. Ahora muchas veces escribe siervo con mayúscula y no cuando empieza la oración. Y era siervo con minúscula, era esclavo. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Vengo aquí como quien sirve. Era fiel discípulo de su maestro. El que dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y tomó una palangana, tomó una toalla, se inclinó y empezó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan? Ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Qué bueno. Si hay esa actitud, se acaban los conflictos, se acaban los pleitos. Si estimamos al otro como digno de que le lavemos los pies porque es mayor que yo, eso nos bendice tremendamente. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Por qué? Y porque te van a bendecir, van a escuchar y vas a aprender también. Decíamos anoche que podemos aprender de todos. No solamente de los que aparentemente saben más que nosotros, sino cualquiera nos puede enseñar sobre alguna cosa. Nosotros no sabemos todo. Continuamente estamos aprendiendo. Y Filipenses 4, 12 y 13, que muchas veces se toma fuera de contexto, el texto que conocemos bien es el 13. Filipenses 4, 13. ¿Cómo dice? En la escuelita dominical lo aprendimos. Y ¿cómo dice? No me van a decir que no se acuerdan. A ver, ¿cómo dice? Eso. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eso es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces decimos, yo puedo, en la lucha tengo victoria y que vengan los demonios, que venga la prueba. No, no es para nada. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengo mucho, no me creo que soy mejor que nadie. Y cuando tengo problemas, no me tiro por el piso llorando miseria porque me va mal. Tengo a Cristo. No me desequilibra ni lo mucho ni lo poco, ni la abundancia ni la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que me equilibra es Cristo. Y puedo vivir en paz en cualquier circunstancia. Bendito sea el Señor. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué dice eso? Y porque somos humanos. Ayer estuvimos en un cumpleaños y en los cumpleaños, en los velorios, uno habla todo bueno del que cumple años y el que ya no está, ¿verdad? Y hablaron todo y decía, entonces me tocó hablar a mí un poco al final. Y dije, yo, la verdad que hasta que no habló uno de los hijos, que dijo, no, alguna vez se nos pegaba una paliza. Cuando dijo eso, digo, bueno, me dio alivio. Porque hasta que yo escuché a los demás pensé que era un ser celestial. Que nunca había... Digo, yo conozco algunas cosas, tengo mucha confianza, nos conocemos hace más de 40 años, y yo he visto a esta persona muy... ¿Es verdad? Le digo, sí, dice la familia. Somos humanos, hermano. Y cualquiera se levanta medio cruzado alguna vez, ni te das cuenta, ¿eh? Vos no te das cuenta, pero los demás se dan cuenta. Y por ahí hay alguna reacción que no querías tenerla, pero que te pasó. Y entonces dejaste algo ahí medio mal parado al otro. Entonces dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Como dice el Evangelio según San Alfredo, hoy por ti, mañana por mí.
No está en la Biblia. Pero es así. Hoy te soporto, pero mañana me tenés que soportar a mí. Somos humanos y podemos tener algún momento de flaqueza. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una de las estrategias del enemigo es hacernos creer que somos lo que no somos y que algunas cosas sucedieron porque nosotros tuvimos mucho que ver. Y en realidad, vuelvo a reiterar, es por la pura gracia del Señor. En las parábolas del Señor encontramos ejemplos tan claros de su sencillez. Y para cada cosa contaba alguna parábola. Y está la del fariseo y el publicano que ustedes conocen muy bien. Y se las dijo porque nosotros tenemos una mala costumbre, tal vez los que usamos el púlpito. Por allí exhortamos a los que llegan tarde antes que lleguen y retamos a los que llegan temprano. Y está mal. En todo caso, a los que llegan tarde habrá que tomarle aparte y decir, hermano, se te ha hecho un hábito llegar tarde. Entonces lo decimos con mucho amor, pero no en general. O cualquier otro tipo de corrección. Entonces dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, le dijo también esta parábola. Fue muy puntual. Se lo dijo a estos que tenían la necesidad de ubicarse, que creían que eran mejor que los demás. Le dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. No voy a explicar qué era cada cosa, ustedes lo saben eso. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, que era su Dios. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pregunto, hermanos, a los ojos de la sociedad, en apariencia, ¿quién era mejor? ¿El fariseo, religioso, o el publicano? ¿A cuánto les gusta pagar impuestos? Van al banco cantando coritos. Cuando les llega la boleta, dice, qué bendición, otra vez. Me aumentaron el ABL, el 100, gloria a Dios. A ver, los de capital. Y este cobraba impuestos no para su país. ¿Para quién? Para el Imperio Romano. Si no son muy simpáticos los de la FIP, imagínense este. Así que para la sociedad el publicano era un tipo despreciable, que no lo podían ni ver seguro. Y religioso, por lo menos en apariencia muy correcto. Pero el Señor dijo, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para nosotros que estamos orando por la nación, ¿cuál tiene que ser la actitud nuestra como argentinos? Que tenemos fama de no ser muy humildes. Cuando uno viaja bastante, me presentó una vez un pastor en Los Ángeles, amigo, argentino, pero 40 años que vivía allí entre los mexicanos. Dice, le voy a presentar al pastor Hugo Baravalle, que es argentino, pero hizo alguna aclaración, que había alguna diferencia. No sé por qué. Porque tenemos fama. Tendría que ser, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, se convirtieran de sus malos caminos, confesaren sus pecados, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Está mal, hermanos, que nos humillemos en nombre de todos los que no se humillan? Que le digamos, perdón, Señor, porque estamos desperdiciando todo lo que nos das. Lo estamos mal usando con injusticia, con corrupción. Así hicieron en la antigüedad. Cuando oraron por los pecados dijeron, Señor, el pueblo peca. No, Señor, nosotros pecamos. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Es una actitud de humildad que Dios tiene en cuenta. Esto era para con Dios. Hay una sola manera de presentarnos delante del Señor. Es en humildad, en humillación. Decir, no soy nada, lo que cantamos. Señor, no soy nada ni merezco nada. Me recibes por tu pura gracia, te lo agradezco, Señor. Y después no nos condenamos, somos lo que somos. Para eso Cristo vino, para eso derramó su sangre, para eso nos redimió, para eso nos compró, para que vivamos para Él ahora en una nueva vida. Pero es bueno siempre recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hubo otro que lo vio al Señor y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Se ubicó. Yo soy un centurión, tengo gente a cargo, 100 personas. Pertenezco al estado más poderoso del mundo en este momento, al imperio romano. Pero no soy digno que entres bajo mi techo. No te molestes, Señor. Y a eso le agregó fe. Di la palabra y mi criado sanará. Porque no hay que confundir. El estar humillados o tener una actitud humilde no significa que no haya fe. Uno puede ejercer fe sin una gran oración, sin una gran grandilocuencia, valga la redundancia. Sino que yo he visto a las personas que oran y Dios hace milagro, pocas veces le he visto una oración muy estentoria y con mucho grito. No, tranquilos, saben que Dios escucha. Y las cosas, no digo que esté mal orar en voz alta, como quieran, pero he visto, me llamó la atención. Pero hay personas que uno espera algo más poderoso, entre comillas. No, una oración muy sencilla. Y parece que Dios se agrada de eso y se glorifica. Y este hombre, que estaba bajo autoridad, nos dio una lección que quedó para siempre. Yo también soy hombre bajo autoridad. Él puso como premisa, como condición que él estaba bajo autoridad. No que tenía autoridad, sino que estaba bajo autoridad. Humilde. Mostraba por qué él sabía que Jesús lo podía hacer, porque él mismo lo practicaba. Como estoy bajo autoridad, le digo a alguien que vaya y va, y a otro que venga y viene. Sabía en su humildad que era estar bajo autoridad. Estamos hablando en este tiempo, y vamos a seguir hablando, de que tenemos que extender el reino de Dios, que tenemos que dar la palabra. Queridos hermanos, hermanas, que nuestro testimonio sea dado con sencillez, humildad, amor, fe, frescura y claridad. Que no haya ninguna duda. Y si alguien tiene alguna duda, que nos pregunte, pero que podamos explicar la salvación, el reino de Dios, el evangelio del reino, lo que pasó en nuestras vidas con frescura, no como algo sabido, aprendido, no, como algo que sale del corazón. Como si fuera la primera vez que lo damos, cuando tenemos la oportunidad, cuando podemos contarle a alguien lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Solo así vamos a llegar al corazón de las personas. Cuando lo hacemos con todo el corazón y le decimos, ¿sabes una cosa? Lo que me pasó a mí te puede pasar a vos. Cuando veo a un joven cargo combustible en algún lugar, son jóvenes la mayoría, le digo, ¿cuántos años tenés? 23. ¿Sabés que a los 20 años Cristo me cambió la vida? Yo le cuento en 2 minutos, porque no puedo, mientras que está cargando combustible, no tengo mucho tiempo, pero le puedo decir,
Tenía 20 años, cantante de la noche, y un día, bueno, arruinado, deprimido, con ganas de morirme a tal punto que intenté suicidarme algunas veces, Cristo llegó a mi vida y me cambió. Y si lo digo con una alegría, porque lo veo a este pibe, me dice, tengo 23 años y estoy separado, tengo una hija y estoy separado. Me dio compasión, digo, bueno, sé dónde está, es del barrio, voy a cargar de nuevo, a ver si me carga de nuevo él. Porque le digo, vos necesitas a Cristo. Cristo puede cambiar tu vida como cambió mi vida. Se lo digo de corazón y no puedo hablarle de en tal versículo dice tal cosa y tal persona dijo tal. No, tengo que decirle lo que me pasó a mí. Y vos podés decirle a tu compañero de trabajo, de colegio, a tu vecino, al de supermercado, al que sea, lo que Cristo hizo en tu vida. Te pregunto, ¿pasó algo en tu vida desde que Cristo llegó? ¿Hubo cambios? ¿Y sigue habiendo? ¿Te podés dar cuenta de lo que eras y lo que sos? ¿Y podés describirle a la persona que te está escuchando? Eso solo quiere el Señor. Y eso es lo que usa. Y acordate, usó la zarza, encendió la zarza. Si somos fervientes en espíritu, si somos encendidos por el Espíritu Santo, cualquiera de nosotros puede ser usado tremendamente por el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a seguir dando el testimonio con sencillez y humildad y en el tiempo que tengan? ¿Al cajero del banco podés hablarle mucho? No, pero podés decirle algo. Yo tengo unos cuantos ya, cada vez que voy a pagar algo o algún trámite, ya me conocen. Pero para cada fecha tengo algún folleto y se lo dejo. Le dejo unos cuantos para todo el banco. Que lo lean después y después me comentan. Hasta aquí nadie se ofendió. Nadie me dijo, mirá que estoy trabajando, porque digo, mira, no, yo sé que ahora no podés, pero cuando tengas un tiempito, léete esto y después charlamos. No es tan complicado. Podemos hacerlo, podemos sembrar la palabra y tenemos que llenar a esta nación nuestra del Evangelio de Jesucristo. Amén. Es la única esperanza de cambio. La gente espera algo. Y está bien pensar que alguien puede ser un poco mejor. Pero ¿podrá haber cambios si Jesucristo no es el Señor? Si Él no es el que pone las pautas. No, entonces tenemos que orar para eso. Señor, que haya un cambio de lo profundo, que haya un cambio en la mente, en el corazón. Que los que gobiernan piensen en el bien común de verdad. Que la política sea para bendecir, para ayudar, no para enriquecerse. Todo eso tenemos que orarlo a Dios y tenemos que dar ejemplo con nuestra propia vida. ¿Cuántos ofrecen al Señor? Toma mis manos, lo cantamos de nuevo, toma mis labios. ¿Cuántos decimos como una? Señor, acá está, úsame, Señor. Yo quiero testificar, donde sea, Señor, en cualquier momento, en cualquier tiempo. Toma mis manos, te pido, toma mis labios. Te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Yo no soy nada, del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Levanta tus manos. Toma mis manos, te pido, toma mis labios. Te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando
mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Señor, de corazón te lo decimos. Vemos a nuestro alrededor a un montón de gente necesitada, que no te conoce, que vive sin esperanza, sin fe, a la deriva, desorientados. Señor, usa nuestras vidas. Danos sencillez, humildad, pero valor también, denuedo, para explicar la obra que tú haces. Muchas veces, como hemos oído, tu extraña obra, Señor, cuando tomas a alguien que nadie daría nada por esa vida y la transformas, la levantas y la usas para la gloria de tu nombre. Señor, úsanos para que podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo, al encumbrado o al que está en el suelo, al que tiene mucho o al que no tiene nada. Señor, que podamos verlos a todos como criaturas tuyas, que si no se convierten, si no te reciben como Señor y Salvador, se pierden eternamente. Señor, úsanos para la gloria de tu nombre. Y te rogamos que mientras que predicamos, acompañes la palabra, Señor, confirmándola con señales, prodigios, maravillas para la gloria de tu nombre, como oímos el domingo, y que no es una excepción, Señor. Tú lo puedes hacer a través de cualquiera que crea, porque eres el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros te creemos de todo corazón, Señor, y vamos a trabajar, vamos a orar, vamos a hablar, para que esta nuestra querida nación sea transformada para la gloria de tu nombre, y tú seas entronizado como el Señor de Argentina. Lo creemos, Señor, de todo corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén y amén. Aleluya.